Mil mensajes. Hoy estamos con el número 909 y avanzando hacia los mil mensajes encontramos que aquí una relación que también nos llama muchísimo la atención y que cuando la concienciamos, tomamos conciencia de esta relación, podemos trabajarla y en especial en nuestra vida cotidiana, en lo que podríamos llamar la gerencia, esa gerencia de vida, en donde esa gerencia de cualquier tipo, que es la consecución de lo que queremos con los recursos que tenemos en forma muy gruesa, esa cuando nosotros pensamos, concienciamos, tomamos en cuenta, valoramos, le damos importancia en nuestra jerarquía a cuando se da esta relación de crisis y la reacción. Es decir, cuando vamos a estudiar en forma conceptual primero cómo nos relacionamos con el mundo de las crisis, entendiendo por crisis un momento en que se rompe la continuidad, ya sea de tipo funcional, ya sea de tipo estructural o ya sea de tipo de las dos, de la función y la estructura, que son crisis muy graves y que hay que saber enfrentar. Ahora, la relación y el mensaje nos lleva a pensar en la relación que hay con la reacción, inclusive con la calidad de la reacción medida en qué tipo de reacción es, que varía por supuesto de acuerdo al tema de la crisis, al concepto de crisis, a toda una realidad que hay que valorar, pero también hay un elemento de tiempo, si es conveniente reaccionar rápidamente a la crisis, porque mientras más rápido se reaccione es mejor, o si hay que saber esperar y hay que saber valorar la magnitud de la crisis y hay más tiempo para reaccionar. Todo eso va a depender de muchos elementos que, por supuesto, en cada situación se individualiza y tiene mucha importancia la individualización de la crisis. Pero si nosotros lo tomamos como una relación general de conceptos, como lo hemos hecho muchas veces para dar estos mil mensajes, y empezamos a entender que baja crisis, es decir, una crisis liviana con una baja respuesta, probablemente la personalidad se sienta que hay son un inconveniente, un pequeño inconveniente y se puede seguir la rutina con un poco más de atención, con un poco más de cautela, pero baja crisis con baja reacción es vivir la rutina. Mientras que, por el contrario, alta crisis, la situación, una alta crisis, puede ser de tipo funcional, con algún daño estructural, etcétera, pero que además tenga una alta reacción, es realmente la presencia de una respuesta, y esa respuesta es la que nosotros dijimos que hay que valorar de acuerdo a toda una serie, si por ejemplo es una crisis urgente, una crisis en donde realmente hay emergencia de soluciones, de visión, o si es una crisis que permite una valoración más tranquila, más reposada, y eso depende entonces de el tipo de crisis. Pero lo importante es que cuando hay crisis y hay reacción, se evalúa una respuesta. Ahora, evaluar si esa respuesta es mala o es buena de acuerdo a una serie de condiciones, bueno, ya va a dar la especificidad de la crisis. Hay dos puntos intermedios que resultan muy interesantes, que es cuando hay baja crisis y alta reacción. Y esta sobre respuesta, esto es un destiempo, es una exageración. Y lo más probable es que cuando revisamos en nuestras vidas o revisamos un mundo gerencial, muchas veces unas pequeñas crisis hacen que se sobrereaccione. Esa sobrereacción va a generar probablemente un riesgo, un peligro de estar actuando. Pero también, por supuesto, va a depender de la crisis porque una respuesta rápida, conveniente a una cuando comienza la crisis también puede ser muy buena. Y también, pero eso entonces, esta relación hay que siempre valorarla, depende al tipo de crisis, la visión de la crisis, la aparición, la importancia de los elementos, si es funcional,
si es estructural, si es mixta, que son probablemente las más graves. Entonces, pero hay que valorar todo eso. Y la última posibilidad es que nos estemos frente a una gran crisis con una baja reacción y esto va a generar una respuesta que por lo general se evalúa como una respuesta de sorpresa, una respuesta de miedo, una respuesta de haberse quedado realmente sin piso y esto probablemente en gran parte de las crisis puede agravarla y puede ser totalmente inconveniente. De todas maneras, repito que hay que revisar cuál es el momento de la crisis, cuál es el tipo de la crisis para saber, inclusive si una alta crisis con una baja respuesta al comienzo puede ser conveniente. Pero lo interesante es que hay parálisis y que probablemente la palabra que más pega aquí es la sorpresa y esa sorpresa genera un desconcierto y ese desconcierto hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se rompe realmente la dinámica de rutina de una determinada realidad. Entonces, si vamos a resumir, ¿para qué nosotros consideramos que este número 909, por qué lo hacemos? ¿Por qué revisamos este tema? Esta relación entre crisis y reacción, para que nos demos cuenta y para que concienciemos, para que tomemos conciencia de lo importante que es tener un concepto de crisis y de valorar en los sistemas en los cuales nosotros estamos inmersos y que inclusive muchos pueden estar bajo nuestra responsabilidad, cuáles serían las crisis más graves y tener un pensamiento estratégico para reaccionar de manera adecuada ante la gran mayoría de las crisis que pueden presentarse de acuerdo a su estadística, a sus frecuencias, etcétera, y que no nos tome por real sorpresa y nos tome sin ningún plan de contingencia. Y yo creo que esto es lo importante. Si la gente tenemos los seres humanos el privilegio, muchas veces es la gran carga de nuestra vida, tener proyectos, tener proyección de futuro, saber qué nos puede pasar en el futuro, poder antecedernos a muchas causas, si esto se revisa de una forma sistemática y se revisa de una forma casi estadística y se tiene en cuenta cuáles son los riesgos de futuro mayor, que se presente una crisis, entonces nosotros podemos estar preparados, podemos estar organizados. Y eso probablemente se llama tener un plan de contingencia, lo que es realmente importante. Para todo no hay planes de contingencia. Hay realidades que se salen de las estadísticas, que realmente nos sorprenden, que realmente nos llevan al desconcierto, que nos producen una parálisis, pero también influye los rasgos de personalidad de cada uno de nosotros. Pero esto es importante para que usted revise si realmente usted cómo reacciona ante los elementos de crisis. Si usted es una persona que ante una crisis importante se queda paralizada o actúa, con todos los elementos que pueden hacerse un análisis. De todas maneras, este número, el 909, lo que quiere es revisar qué pasaría cuando se mezcla o cuando se analizan las crisis, esos momentos de disrupción de la funcionalidad y de la estructura de un sistema con la respuesta que se da. Es un mensaje que realmente hay que revisar. Como siempre, es un placer estar con ustedes y los esperamos hasta el próximo de los 1000 mensajes.